Bendiciones, hermanos y amigos en Cristo. Buenas noches. Dios les bendiga el día de hoy. Somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida Azul. Para los que el día de hoy nos acompañan, el Señor trae una palabra de gran bendición y gran edificación para todos nosotros. Antes que nada, vamos a orar. Desde donde usted está, puede acompañarme, si puede hacerlo, cerrando sus ojos para poder comenzar con esta predicación. Señor, en esta noche te pido, Padre, que esta palabra, Señor, pueda ser compartida, Señor, que sea de gran bendición y edificación para todos nosotros, Señor, tanto para los que escuchan, Señor, también para mí. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo, Señor, sea el que me guíe al poder dar esta palabra, Señor, que no sean mis propias fuerzas ni mis propias palabras, Señor, sino que tú seas, Señor, hablando a través de mí. Nada más soy un instrumento tuyo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que trae Dios en esta noche lleva por título La sana doctrina. Durante muchos años, desde los inicios de la iglesia primitiva, empezaron a surgir muchas denominaciones del cristianismo. Pero antes de la iglesia primitiva, en los tiempos del ministerio del Señor Jesús, sucedió lo mismo que hoy en día vemos en cuanto a las denominaciones y las doctrinas del cristianismo. Lo que esto ocasiona normalmente es que hayan debates y confusiones, porque existen distintas denominaciones y doctrinas del cristianismo. Y si analizamos lo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que hay una transformación que Jesús vino a predicar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice lo mismo, que las personas no creían en el Evangelio, porque estaban aferradas a otra doctrina. En este caso, lo que enseñaban los sacerdotes y los fariseos y los escribas, las doctrinas de los hombres. Y durante la vida de nuestro Señor Jesucristo, hubieron situaciones que involucraban mucho el tema de la doctrina, y sobre todo con los sacerdotes y con los que no creían en él. Dice Mateo 15 del 54 al 58, si me puede acompañar leyendo sus Biblias. Dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como podemos ver, esto es lo que sucede. En este caso no pudieron recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por su incredulidad y aferración a lo que ya es viejo. Y les digo por qué. Porque todos ellos estaban viviendo bajo la ley. La ley es algo que había quedado y que ya quedó en el pasado. Pero eso no significa que nosotros debemos dejar de lado los mandamientos y las órdenes que nos encarga nuestro Señor Jesucristo que hagamos. Y ahorita le vengo a explicar qué es lo que significa vivir bajo la ley. En pocas palabras, es vivir obedeciendo las 613 leyes del Antiguo Testamento y vivirlas. Pero cuando vino Jesús a morir por nosotros, trajo la gracia y la salvación. Diga amén. Ahora ya no vivimos bajo la ley mosaica, la ley de Moisés, porque nadie puede cumplirla. Y Jesús la cumplió al pie de la letra,
para morir por nosotros y salvarnos. Ahora pasemos a un momento de reflexión y reflexione estas preguntas. Medítelas en su corazón. ¿Usted cómo está recibiendo esta predicación? Si hay algo que le impide recibir la palabra de Dios, porque el recibir la predicación es algo de lo que vamos a ver ahorita en este próximo subtema, podríamos decirle así. ¿Y qué es lo que sucede con la gente que no puede recibir el evangelio o decidirse por una congregación? Hay gente que se necesita renovar, como los odres. Ahí en su Biblia, si me puede acompañar en Lucas 5, versículos del 37 al 39. Y dice su palabra: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. El vino, en este caso de manera general, es el que representa el evangelio de Cristo. Los odres representan a la persona, al ser humano, al creyente de la palabra de Dios. Aquellos que no se renuevan, porque esto es espiritual contra la religiosidad. En este caso se refiere a los odres viejos. Los odres viejos representan a la persona que vive en la religiosidad y bajo sus propias reglas en la iglesia, que esté sirviendo bajo ninguna voluntad de Dios, bajo ninguna dirección de Dios. Y los odres nuevos representan a la persona que vive conforme a la palabra de Dios y obedece a las instrucciones que se le dan en la iglesia bajo la dirección de Dios. De igual manera, los odres nuevos son los que reciben el evangelio con gusto, con gozo, y que cae en tierra fértil y que da mucho fruto. El vino viejo representa la religiosidad, las reglas impuestas por los hombres sin ninguna dirección de Dios. El vino nuevo, en este caso, es el evangelio de Cristo, la sana doctrina en la que nosotros debemos de vivir. Por eso es que hay mucha gente que se estanca y no puede congregarse en una iglesia o leer la Biblia o escuchar predicaciones. En esta noche, pídale al Espíritu Santo que le muestre si usted es un odre viejo que necesita renovación o un odre nuevo. Porque de la misma manera hay gente que no se puede decidir si meterse a una iglesia. O bueno, de igual manera, al meterse a una iglesia porque hay tal predicador, pero también la misma palabra nos exhorta a tener cuidado, porque la palabra de Dios nos advierte lo siguiente. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Habrán falsos cristos, falsos profetas, que intentarán engañar a los escogidos del Señor. No se deje llevar por lo que diga una predicación, y para no sonar muy parcial, incluiré esta misma, porque el cristiano se tiene que dejar llevar por la palabra de Dios y por lo que el Espíritu Santo quiere hablar a todas nuestras vidas. Ahorita, pasando al siguiente tema, vamos a ver las situaciones que existen en cuanto a las denominaciones del cristianismo, y también para que lo llevemos a reflexión y meditación. Esto es lo que sucede hoy en día en muchas iglesias, y no quiero ofender a nadie, sino que eso sirva de aprendizaje y edificación para todos nosotros. En muchas iglesias no te permiten cantar, aplaudir o danzar, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Dice el Salmo 69, versículos 3 y 4.
porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que cantaremos, que mis labios te alabarán y que en tu nombre alzaré mis manos. Pero muchos creerán que como estos versículos están en el Antiguo Testamento, ya no sirven porque es del Viejo Pacto. Pero dice Colosenses 3:16, que es del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, para los que escuchan esta predicación, no se puede evitar que alguien quiera levantar sus manos, aplaudir o cantar. El otro asunto son las ofrendas y el diezmo, las finanzas de la iglesia. Hay mucha gente que va en contra del diezmo y que no se debe de dar los diezmos en las iglesias. Los que viven bajo la ley, si no dan sus diezmos, están bajo maldición, porque al incumplir una ley se vuelve pecado y la paga del pecado es la muerte. Dice Levítico 27:30, una ley que está en el Antiguo Testamento. Y del diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Pero ahora vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que es necesario que practiquemos la justicia, la misericordia y que haya fe, sin dejar de lado el diezmo o viceversa. Y muchos dirán, no, es que son plantas, son especies lo que está mencionando nuestro Señor Jesucristo, que hay que diezmar. Pero si usted no lo tiene, dé de lo que usted gana, de lo que usted recibe como salario. Pero si usted tiene de sus cosechas, de las plantas, etcétera, hágalo. Pero no puede dejar de hacer lo que pide nuestro Señor Jesucristo. Y también como otro argumento le resumiré lo que dice Hebreos 7. Y de la misma manera lo puede ir leyendo en su Biblia. Hebreos 7 argumenta acerca de los diezmos que Abraham le da a Melquisedec después de que termina de derrotar a unos reyes y que le da la 10ª parte del botín. El versículo 3 explica que sacerdote Melquisedec es semejante al Hijo de Dios, o sea, Cristo, que vive para siempre, sin padre, sin madre, sin genealogía terrenal. Es porque realmente Cristo no tuvo una genealogía de padres terrenales, porque dice la Biblia que fue engendrado del Espíritu Santo por medio de María. El versículo 5 dice que los sacerdotes de Leví reciben los diezmos del pueblo según la ley. Y el versículo 6 dice que aquel sacerdote Melquisedec, o sea Cristo, no era de los levitas. Y también explica que el menor es bendecido por el mayor. En este caso, el más importante es el que da la bendición, porque Dios se da cuenta de lo que tú bendices, de lo que tú das, porque es mejor dar que recibir. Y ahora, para sustentar más con esto, o sea, con la Biblia, le leeré lo que dice Hebreos 7, versículos 9 y 10 en la traducción lenguaje actual. Dice así su palabra: por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec.
De alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham. El versículo 11 menciona cómo el sacerdocio de los descendientes de Leví, en este caso, según el orden y descendencia de Aarón, no pudieron llegar a la perfección. Y era necesario que se levantara un sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si se levanta o se cambia el sacerdocio, cambia la ley. En este caso ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el versículo 13 y 14 que de la persona de la que se está hablando es de la otra tribu. Otra tribu se refiere a otra que no haya servido en el santuario, en el tabernáculo. Y este sacerdote vino de la tribu de Judá. En este caso es nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Pero los versículos siguientes dice que era necesario que se levantara el sacerdocio según el orden de Melquisedec, no bajo la ley de la descendencia de Leví, sino bajo una vida indestructible, o sea, Cristo, porque Cristo sigue vivo y vive para siempre. Diga amén desde donde usted está. Y ya pasándome al versículo 26, es en donde Cristo es puesto como sumo sacerdote. Entonces, si Él es el sumo sacerdote, los sacerdotes en este caso son los que están al servicio de Dios como pastores en las iglesias. Como resumen, Abraham, como representante de toda su descendencia, le dio los diezmos a Cristo bajo ninguna ley. Y actualmente vivimos bajo la gracia y ninguna ley. Como principio bíblico es necesario diezmar a aquellos quienes están bajo el orden de Cristo, o sea, los pastores. Y le comparto este otro versículo, el cual sustenta Hebreos 7, de los versículos que acabamos de resumir y analizar. Dice Gálatas 6:6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y la traducción lenguaje actual dice, e incluiré el versículo 7, el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Amado hermano, no se confunda y no se deje llevar por lo que digan los demás, sino que se deje llevar por lo que le muestre el Espíritu Santo mientras usted escudriña las Sagradas Escrituras. Porque la sana doctrina es lo que enseña la Biblia, en donde no hay religiosidad. A los que buscan iglesia, oren que sea de sana doctrina esa iglesia, que no lo confundan y que sobre todo no vivan en la religiosidad. Y ya para terminar, pues quisiera decirles que todo esto tiene que ver pues con nuestra vida en Cristo. Aquí es como nosotros nos debemos de conducir bajo la gracia y obedeciendo lo que el Señor nos pide. Ya con esta oración final para poder despedirnos, si usted puede hacerlo cerrando sus ojos, acompáñeme desde donde usted está. Señor, en esta noche te pido, Padre, por los hermanos que hayan recibido tu palabra con gusto, Señor, con gozo. Te pido, Padre, que no se confundan, Señor, si escuchan otras cosas, Señor, que no vienen de parte de ti, Señor. Que el Espíritu Santo siempre está al lado de ellos, Señor, para revelarles lo que está bien y lo que está mal, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra lleve mucho fruto y que muchas personas puedan compartirlo, Señor. Que a las personas no les dé miedo dar el diezmo y las ofrendas, Señor. Que no les dé miedo aplaudir o alabarte, Señor. En creer que existe la manifestación del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que siempre traiga, Señor, que siempre haya luz en nuestros corazones, Señor.
que la sana doctrina en la que nosotros tengamos que vivir, siempre la vivamos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amados hermanos, les recuerdo, estos son los anuncios. La Iglesia Pan de Vida Sur tiene cápsulas los lunes, los martes, los miércoles y los viernes a las 9 en punto de la noche, transmitiendo en Facebook, y se da una palabra diferente. Los jueves tenemos nuestras prédicas en línea. Las prédicas en línea, así como hoy, que se están transmitiendo en YouTube y en Facebook, son todos los jueves a las 8 de la noche. Por último, le recuerdo, amado hermano, la prédica presencial. Ahora tenemos 2 servicios, a las 10 y a las 12:30, ahí en Plaza Río, frente al Tianguis de Boca del Río. Les recuerdo también que esos servicios, amado hermano, solo se transmite el servicio de las 12. Entonces, solo se transmite por Facebook, y también para que se transmita en YouTube tenemos que llegar a cierta cantidad de suscriptores. Entonces le invito a que se suscriba al canal de Pan de Vida Sur en YouTube, para que también, así como transmitimos en Facebook, al mismo tiempo se transmita en YouTube. Y bueno, amados hermanos, nos despedimos con el favor de Dios. Nos vemos pronto en la congregación, con todas las medidas sanitarias, con sana distancia y sanitización y todo lo demás. Entonces confíe que Dios lo guarda ahí a donde usted vaya a estar. Y pues buenas noches, amados hermanos, bendiciones, que descanse.